So I think the best way for me to talk about my work is to tell you how I make it. En realidad no soy muy bueno para hablar de mi trabajo, pero la mejor manera que puedo elegir de hablar de mi trabajo es contarles cómo lo hago. So in the beginning it was decided, it was Misha's idea to do a work based on the diaries of Nijinsky. Cuando iniciamos esta alianza, esta sociedad, la idea original fue de Misha, de hacer una presentación basada en la historia, en los diarios de Václav Nijinsky. And then after reading through the diaries and thinking about it, I made a structure to give the piece of form. Entonces, leyendo los diarios, pensé y formé una estructura para darle forma a todo esto. As in all my work, I look at it abstractly. Como ustedes saben, yo el abordaje que hago de mi trabajo es, lo miro de manera abstracta. Excuse me. Perdón. With Donald Trump. No. I told him I was busy. Era Donald Trump, pero le tuve que decir que estaba ocupado. I have more important things to do. Tengo cosas mucho más importantes que hacer. So, as I said, I think abstractly. And so I can see quickly the entire form of the piece. I usually code it in numbers and math. Entonces lo que hago es formar una estructura y puedo tener una idea general de la forma del trabajo y voy identificando una estructura y voy identificando códigos como si fueran matemáticas. So I did something like this. 1, 2, 3. Didn't remember. Hice algo como lo que estoy escribiendo acá, 1, 2, bueno, no me acuerdo mucho, pero creo que es 3 lo que sigue. So I did, I said, okay, we'd make a piece in 3 parts. Es decir, hago una pieza de 3 partes. And there would be A, B, and C in each part. Cada parte es A, B y C. So, thinking about it abstractly, I said, okay, the A parts would be something closer to the audience. Entonces, cuando pienso en armar esta estructura, digo, la parte A va a ser lo que esté más cerca del público. The way traditional painters, artists thought about space. Es la manera en que los pintores tradicionales estructuras y piensan en términos del espacio. You can see one's hand close up and you can say it's a portrait. Podemos ver más de cerca una mano, pero podemos identificar claramente que se trata de un retrato. And you can see it a little further away and you say it's a still life. Still life. O podemos ver esa mano un poquito más lejos y podemos ver que es naturaleza muerta. And if you go across the street and you look at the hand, it's part of a landscape. Y si estamos cruzando la calle y vemos esa mano es parte de un paisaje. So there are 3 ways of thinking about the stage space. Entonces, estas son 3 maneras distintas de pensar en este desarrollo de etapas. Portraits, still lifes, and landscapes. Retratos, naturaleza muerta y paisajes. So now I have a structure and a form, and I begin to fill it in. Entonces así llego a formar una estructura y una forma que voy llenando. I think about theater visually. Yo pienso en el teatro visualmente, en términos visuales. Once I know something about what the space looks like, then it's easier to decide what to do in the space. Una vez que pienso y que me decido
en qué consiste este espacio, cómo se ve este espacio, entonces me resulta más fácil ver cómo llenarlo, qué poner dentro de ese espacio. So I thought about the A sections. Por ejemplo, pensemos en las secciones A. Being something, I don't know if you can see this, but something like that. Algo así. Small space closer to the audience. Es el espacio pequeño más cercano al público. And then I found various images that I thought would fit next to one another. Y luego pienso en distintas imágenes que se me ocurren que pueden encajar una al lado de la otra. And how they complemented one another. Y cómo se complementan una con las otras. How they could support one another by being either similar or different. Cómo se dan soporte, cómo se dan apoyo unas a las otras, ya sea siendo distintas o siendo iguales o similares. And then I worked with Daryl Pickney and we worked with Misha on a selection of texts. Luego, junto con Misha y Darrell Pickney, pensamos en una selección de textos. We began to fill in this structure then, these pictures audibly. Y de esta forma empezamos a llenar las estructuras con estas imágenes auditivamente. So in most of my work, my own work, creations, I don't think about it being something necessarily as narrative, but as a time-space construction. Entonces, la mayoría de mis trabajos, de mis creaciones, en realidad no las pienso en términos de narrativa, sino es una creación o una sucesión de tiempos y espacios. And I also think about moments that are more interior and moments that are more exterior. Y pienso en momentos que son más interiores en oposición a aquellos que son más exteriores. Some moments that are slower and some moments that are quicker. Y hay algunos momentos más rápidos y otros más lentos. Some moments that are less colorful than other moments. Y algunos momentos son más coloridos que otros. And you make rules in the theater, or I guess in life, to break them. Y en el teatro, y creo que en la vida también, establecemos leyes, hacemos leyes para infringirlas, o reglas para infringirlas. Sometimes I find something that breaks the rhythm of the piece, or the color of the piece, or the image of the piece, by being something very different. A veces veo cosas que interrumpen de alguna manera o rompe el color o la imagen o el sonido de la pieza y la hace muy diferente. Those moments are very few. Pero son muy escasos esos momentos. Radically different. So they're kind of columns to me, interruptions. Lo veo como columnas, como interrupciones. And Misha and I can relate together because he's a dancer, and he's worked with many different choreographers. But I always approach a work through movement when I begin to stage it. Y con Misha encuentro afinidad o encuentro una relación porque él es bailarín y está acostumbrado a trabajar con muchos coreógrafos. Y yo también mi trabajo lo hago precisamente a través del movimiento, del diseño de los movimientos. I'm not a dancer, but I think more like a dancer or a choreographer. No soy bailarín, por cierto, pero creo que
pienso más como lo hacen los bailarines y los coreógrafos. And I always prefer going to see dance than you're going to see an opera or a play. Por eso prefiero y me gusta más ir a ver danza que ir a ver, ir al teatro, a ver una obra de teatro o ir a ver una ópera. For me, all theater is dance. Para mí, todo el teatro es danza. Whether you're standing or sitting still or moving full out, it's Ya all sea- part of the dance. Ya sea que estemos quietos, sentados o de pie, es todo danza, porque es parte de la danza toda esa actitud. And I think that that's one of the keys for my work is that if we are aware of the movement and stillness, then when you move full out or you move outwardly, the line continues. Y yo creo que justamente que si somos conscientes del movimiento y de la quietud, cualquier cosa que estemos haciendo, cuando salimos de eso, de uno o de otro, la línea continúa. As long as you're alive, breathing, you're moving. Y la vida continúa. En tanto haya una vida que respira, nos estamos moviendo. So aware of that movement when you move outwardly only continues the line. O sea que si somos conscientes de ese movimiento, cuando salimos de él, de todas maneras esa línea de movimiento continúa. Martha Graham, the American choreographer and dancer, said, "There's no such thing as no movement. There's always movement." Martha Graham o Graham, como quieran, decía, es una coreógrafa americana, decía que aunque no hay movimiento, aunque no nos movamos, el movimiento está. And I think that's one of the extraordinary things about Misha is that he understands that as a dancer, the movement and stillness. Yo creo que una de las cosas más importantes y más grandes que admiro de Misha es que como bailarín él entiende exactamente de qué se trata el movimiento y de qué se trata la actitud. Very often the dancer, if he's not moving full out, it looks like he's waiting for a bus. Muchas veces ocurre que si el bailarín no está moviéndose, bailando, es como si estuviera parado en la parada del colectivo esperando el ómnibus. John Cage, American composer, artist, said there's no such thing as silence. Silence. John Cage, que es un compositor, un artista americano, dijo que no hay tal cosa como el silencio. If you're listening to these sounds in the silence, when you begin to make sound, speak or whatever, sing, the sound will only continue. Si escuchamos estos sonidos del silencio, cuando de hecho empecemos a generar sonidos, empecemos a hablar, nos vamos a dar cuenta que ese sonido es la continuidad, continúa. So often I work in the opera, and you see the conductor with the orchestra, that he gets ready to begin, and then he begins the music. Muchas veces cuando voy a la ópera, cuando vamos a la ópera vemos al director de la orquesta que está
listo para empezar y bueno, y de pronto empieza la música. But for me, the line is broken if he begins to make music. Pero para mí hay una línea que claramente se rompe en ese momento en que empieza la música. Because there's already sound. Porque es sonido So it just continues. que continúa simplemente. And I work a lot with silences, so it's listening to silences that helps make the sounds that we hear audibly, whether we speak or sing or whatever, more audible, and helps to continue the line. Yo trabajo mucho con el silencio, porque creo que el silencio nos ayuda a que esos sonidos que eventualmente llegan sean más audibles. Y nos demuestra que el sonido es la continuidad de esa línea. In theater, there are no stops. It's only go. En teatros no hay paradas, no para, continúa, va todo el tiempo. So in this work that I do, it's very important that one is always listening. Por eso en este trabajo es muy importante, para mí en este trabajo que hago es estar escuchando todo el tiempo. So you listen the way animals listen. Escuchamos de la manera que escuchan los animales. How does a dog walk to a bird? ¿Cómo camina un perro hacia un pájaro? His whole body is listening, right? Está todo su cuerpo escuchando. It's not just with his ears, but it's the foot touching the ground, his back, his tail is listening. Escucha básicamente con sus orejas, con sus oídos, pero a medida que se acerca la cola, las patas, el lomo, todo está escuchando. Thinking about a worker, producing a work, it's important that it's one line. Pensemos en una persona que está produciendo un trabajo. Es importante que todo ese trabajo, toda esa secuencia de trabajo es una línea. So the line can be soft, it can be sharp, Esa línea puede ser muy suave, puede ser muy aguda, como lo acaba de reproducir it can be still, it can be quick, but it's one line. Puede ser quieta, puede haber quietud, puede haber movimiento y rapidez, pero sigue siendo una línea. The work I do is, for me, is non-interpretive. It doesn't have to be about one thing. El trabajo que yo hago para mí no es interpretativo, es no interpretativo. Trata de una cosa. The work is about many things. Y el trabajo puede ser de muchas cosas. So one can reflect on it, think about it in multiple ways. Uno puede reflexionar sobre ese trabajo y pensar en ese trabajo de formas múltiples. That's not to say it doesn't have meaning. Of course it has meaning, but it has many meanings. No quiero decir que no tenga significado, por supuesto que lo tiene, pero tiene muchos significados. As an artist, I think it's important that we always ask ourselves, what is it? Como artistas creo que es importante que nos preguntemos siempre ¿qué es? What am I saying? ¿Qué estoy diciendo? What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? We have ideas about it, you have feelings about it. Por supuesto tenemos ideas, tenemos sentimientos sobre eso. They can be different from night to night and from moment to moment.
pero incluso esos pueden cambiar, pueden ser distintos de anoche a lo que son hoy, pueden ser distintos de un momento a otro. It's important not to say what something is, but to say what is it. Could you repeat that? I quite didn't understand. It's important to not say what something is, but to say what is it. Es importante no decir qué es una cosa, sino preguntarse qué es. And that's the reason we work. Y esa es la razón por la que trabajamos. Well, thank you for your interest in our project, our show, which will open in a couple of days. Being in Buenos Aires is always exciting. As some of you know, I've been performing in this glorious and wonderful city for the last 4 decades already, from the late 70s. Yes, Bob, I'm that old. And this project especially personal to our material, because as you know, great Václav Nijinsky, who wrote this extraordinary and remarkable, arresting book, had a personal connection to Buenos Aires in 1913. He married here Ramola Depulski, his wife. And in 1918, if I'm correct, he performed in Montevideo his last stage appearance, and it was played by a great Arthur Rubinstein. And a year later, he wrote this book in 1919, Diary of Václav Nijinsky, which is the material of our play. Bueno, ante todo, muchas gracias por su interés en acercarse y en la pieza que vamos a presentar, como ustedes saben, en los próximos días. Quizá también sepan que para mí estar en Buenos Aires es muy emocionante. Estuve ya anteriormente, en los últimos 40 años, en esta gloriosa y hermosa ciudad a fines de los 70, y el comentario es para Bob, de que sí, Bob, tengo tantos años que en los últimos 40 años ya estuve aquí. Soy así de viejo, en realidad es lo que dijo. Con respecto a este proyecto personal que conforma nuestro material, como ustedes saben, llevamos a escena el diario que escribió Václav Nijinsky, el libro que escribió en forma de diario. También probablemente sepan que Nijinsky personalmente tiene una conexión con la ciudad de Buenos Aires, porque en 1913 se casó con Ramola Depulski, y en 1918, si no me equivoco, hizo una presentación en Montevideo, en Uruguay, y ese fue su última presentación pública. Al año siguiente es que escribió su diario, que es el que conforma el contenido de nuestra pieza Letter to a Man. Well, back to the Buenos Aires and my relationship with the audience in Buenos Aires. I love this country, I love this culture, I love its music, its dance, its spirit, its vitality.
and I'm always looking forward to perform for the Argentinian audience. There's a couple of moments, and I wouldn't go in details, but it is not a dance show. There are some people will say, oh, you will dance in it or not. There is some dance in it, and there is some not dance in it. And it's what's important to know that role which I'm performing, and I'm not, it's not a story of a life of a famous dancer, or per se his a tragic split with his mentor and lover. It is interpretation of his diary of a man who descends rapidly into the schizophrenia. It was written in probably 6 or 7 weeks in the start of January 1919, and been from 1930s on been translated into hundreds of different languages around the world. It's the most fascinating personal document of a very troubled man. And that's our dramaturg Daryl Pinckney and Bob Wilson. They created that collage of those elements of this diary, which Mr. Wilson was interested in, his relationship, Nijinsky, especially with God. His pacifism, his manifesto as an artist, as a husband, as a father, as a creator. And all it is fascinating collage, fascinating ideas about his past and his present and the future, which is really kind of tragic because man is descending into the darkness. And it was, we had a wonderful and fascinating process. We rehearsed in Italy, worked with in Milan, and then had in Spoleto we performed and returned to Italy a couple of times. And here we are, and I am. It might be my personally last time performing in front of the Argentinian audience, and I'm looking forward to, and if you need that I can answer, and Mr. Wilson will answer some questions, let us know. Yes, I think that's, Okay, I just wanted to... Seems like. Bueno, volviendo a mi relación con Buenos Aires, realmente yo tengo un profundo cariño, una profunda estima por el país, por la cultura, por la música, por la danza, por su vitalidad especialmente. Amo también al público de Argentina, estimo mucho a su público, y para mí es un gran placer estar haciendo la presentación de este espectáculo aquí. Quiero explicar que este trabajo en realidad no es de danza. Ustedes pueden pensar que, bueno, vengo a presentar un espectáculo, pero no voy a bailar. En realidad algo tiene de danza el espectáculo, pero tiene muchas cosas que son no danza. Lo importante de esta pieza es que no es la historia de la vida de Václav Nijinsky, ni tampoco su trágica relación y separación de Diaghilev, que fue su mentor, sino que es la interpretación o la presentación del diario escrito por una persona que cayó en la esquizofrenia, en la locura.
que lo escribió aproximadamente rapidísimo, en 6 semanas. Lo empezó a escribir en enero de 1919. Y a partir de 1930 se empezó a traducir esta obra a muchísimos idiomas. Y no es más que el documento de un hombre perturbado que cayó en la oscuridad de la locura. Con este documento trabajaron Darrell Pinckney y Bob Wilson y armaron una suerte de collage con todos los elementos que contenía el diario. Los puntos que más interesaron a Bob y a Darrell Pinckney era la relación que tenía, y que esto se muestra en la pieza, la relación que tenía Václav Nijinsky con Dios, con el pacifismo. Era un hombre pacifista, con su desarrollo y su vida como artista, también como esposo, como padre y como creador. Realmente es un fascinante, esta pieza es un fascinante collage de ideas que presenta el pasado de Nijinsky, el presente y también el futuro. Y el futuro para él no era otra cosa que caer en la oscuridad de la locura. Hacer esta pieza, esta obra, fue un proceso muy interesante. Los ensayos se hicieron en Milán y la primera vez que presentamos esta pieza fue en Spoleto, Italia, y después se hizo la presentación en Italia 2 veces más. Bueno, y aquí estamos en Argentina, y como esta probablemente sea mi última presentación en el país, bueno, estamos dispuestos a que nos hagan las preguntas que con gusto vamos a responder. Bueno, entonces ahora tenemos un espacio para las preguntas. Maybe I say one thing before we start. This form here is not important. But the form is just a frame. It's how you fill in the form and how you feel in the form. That's what's important. So I think that don't get confused by thinking it's about this. It's how you feel in the form. What you can see hundreds of productions of Giselle. Why is there just one performer? It's extraordinary. It's how they feel in that form. They're doing the same movements, whatever, but it's how you feel in the form. Antes de comenzar con las preguntas, quiero decirles algo más. Esto que ven acá, esta forma, esta estructura, no es lo importante, porque no es lo importante, es justamente una estructura, un marco. Lo que importa es cómo se llena ese marco, qué se pone adentro de ese marco. Nosotros podemos tener una obra como Giselle y podemos ver al bailarín, al intérprete, cómo se desempeña, pero cada uno hace su interpretación, su actuación de distinta forma. Entonces tenemos el marco que es Giselle, pero lo importante es cómo se llena ese marco.